Las elecciones al Parlamento Europeo han sido tan solo el principio del juego político que está por venir en el seno de la Unión para elegir a los nuevos altos cargos de sus principales instituciones. Un encaje de bolillos de género, países y colores políticos en el que la nueva legislatura arranca con una mezcla entre viejas caras y algunas todavía por conocer. Para analizar los nombres y el proceso vamos a hablar hoy con nuestro primer invitado del día. Le quería dar las gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en France 24 y preguntarle en primer lugar por Ursula von der Leyen, que parece que podría repetir al frente de la Comisión. ¿Qué significa esto para la Unión Europea después de toda la polémica por el posible acercamiento hacia la extrema derecha? Sí, buenos días. Efectivamente, la presidencia de la Comisión es el cargo más alto que se está negociando en este momento y Ursula von der Leyen sigue siendo la favorita para seguir en esta presidencia. No está todavía del todo seguro, pues hay negociaciones entre los jefes de Estado, pero siendo la que llegó con el partido más votado en el Parlamento Europeo en estas elecciones, pues sigue siendo hoy día la favorita para este puesto. Claro, ¿y en qué tendría que ceder, por tanto, von der Leyen para salir elegida? Porque según indican algunos de los principales corresponsales de varios medios internacionales allí en Bruselas, parece que hay prisa por nombrarla. Sí, efectivamente, entre otras cosas, hay mucha agitación porque los dirigentes europeos quieren elegir antes de las elecciones en Francia, que no sabemos muy bien qué puede pasar. Es decir, antes del final del mes hay una cumbre del Consejo Europeo al final del mes de junio y entonces lo que están haciendo ahí los jefes de gobiernos y Estado es tratar de ponerse de acuerdo para anunciar en esta cumbre los principales nombres. Bueno, estábamos hablando antes de un encaje de bolillos que significa esta elección, ¿no?, para los principales puestos en la Unión Europea. Parece que se ha anunciado también que el Partido Popular Europeo para el Consejo quiere dividirse la dirección, media legislatura para los socialdemócratas, media legislatura para ellos. ¿Es esto una medida de presión que realmente podría resultar efectiva? Y quiero preguntarle cómo encaja esto dentro de las directrices europeas. Efectivamente es algo relativamente novedoso, no se había hecho antes, pero pues muestra bien la dificultad de mantener los equilibrios en la coalición mayoritaria entre el Partido Popular Europeo, que ha ganado estas elecciones, y el Partido Socialista Europeo, el principal partido, si queremos, de oposición, pero que en realidad en las instituciones europeas cogobierna, y el Partido Liberal, que es Renew, en el centro del ajedrez. Entonces hay que tratar de mantener equilibrio entre esos tres partidos y en el caso del Consejo, entonces la presidencia se repartiría entre primero el socialista portugués António Costa, que empezaría, y entonces después un miembro del Partido Popular. Me gustaría centrarme en esta figura de António Costa, no por su nombre, sino por el país que lo presenta, que es Portugal, porque es un ejemplo paradigmático, ¿no?, de buenas relaciones internacionales, de buena diplomacia. Hemos visto en los últimos años a varios personajes ilustres de la política portuguesa pues acabar liderando instituciones internacionales. ¿Qué está haciendo bien Portugal para llegar a estos puestos? Yo creo sobre todo que Portugal tiene la ventaja de tener una coalición de gobierno estable que ha sido confirmada, que ha ganado estas elecciones, encabezada por el Partido Socialista Portugués, y esto ayuda mucho a tener una diplomacia que se enfoca finalmente a promover a gente de este gobierno, ¿no? Y no es el caso de los jefes de Estado y gobierno de los grandes países que han perdido en estas elecciones y que por lo tanto ya no tienen tanto peso para tratar de promover sus candidatos. Sí, señor Baset, le quería preguntar por la extrema derecha en Europa. Hoy hemos visto un tuit bastante incendiario del presidente húngaro Viktor Orbán diciendo que el Partido Popular Europeo, con estas posibles renovaciones de los pactos con los socialdemócratas y los liberales, está haciendo caso omiso a la voz de los europeos que, según Viktor Orbán, han elegido que Europa vaya más hacia la derecha. Quería preguntarle, ¿está topándose la extrema derecha europea contra sus propias contradicciones, contra sus propias esperanzas?
Sí, efectivamente, la extrema derecha ha progresado en estas elecciones, pero tiene una influencia muy limitada porque está dividida primero en dos grupos en el Europarlamento, más algunos partidos que están por fuera, que están entre los no inscritos, y eso pues le limita mucho la posibilidad de influir sobre estos nombramientos, ¿no? Y además pues no tiene tantos jefes de estados. La que sí puede jugar fuerte en este contexto es Giorgia Meloni, que es la única dirigente de los grandes países que ha ganado estas elecciones y que sale fortalecida de cierto modo, pero sí con esta desventaja de tener finalmente poco apoyo en el Parlamento, encabezando un grupo que sigue siendo relativamente marginal. Y finalmente la coalición grande y habitual entre el Partido Popular Europeo, el Partido de la Derecha Clásica, el Partido Socialista Europeo a la izquierda y el Partido Liberal Renew en el centro, pues sigue siendo mayoritaria en el Parlamento y en las instancias europeas y mantiene finalmente el control de la repartición de los grandes puestos. Claro, pero pese a estos pactos, ¿cree que podríamos ver a futuro algún tipo de pacto también en temas concretos con la extrema derecha, al menos con Giorgia Meloni? Sí, probablemente, y de hecho esto era una de las cosas que más se jugaba en estas elecciones, ¿no? Un posible acercamiento de Giorgia Meloni y de su partido, los conservadores y reformistas europeos, a la gobernanza europea, digamos, y la integración eventualmente de este partido en la coalición dominante. No se ha hecho formalmente porque finalmente no es necesario para los grandes partidos integrar este partido, pero de todos modos adquiere una influencia importante vía la propia Giorgia Meloni en el Consejo Europeo, en el Consejo de la Unión Europea, y pues de todos modos con un peso más grande en el Parlamento Europeo y unas temáticas que porta sobre los temas de inmigración en particular, pues que van a ser probablemente a suscitar más discusiones en esta legislatura. Claro. Cuando le preguntaba por Portugal, me hablaba de la importancia de la estabilidad de su coalición de gobierno. ¿Cree que podremos ver una estabilidad en la Unión Europea en este próximo ciclo legislativo o precisamente esa importancia cada vez mayor de la extrema derecha, los acuerdos que todavía no parecen del todo firmes entre los grandes partidos de la Unión podrían llevar a cierta inestabilidad? Yo creo que hay una cierta sensación de inestabilidad en este momento, sobre todo por lo que está pasando en los grandes países, ¿no? En Alemania, la coalición del canciller Scholz ha sido derrotada en estas elecciones, ¿no? Las han ganado con alto margen el Partido Popular Europeo. No sabemos lo que va a pasar en Francia con estas elecciones legislativas sorpresas, de cierto modo, que se están organizando ahora, pero posiblemente el presidente Macron va a salir muy debilitado de esto y entonces pues hay una especie de falta de liderazgo en el corazón, en lo que se llamaba tradicionalmente y obviamente con mucha exageración el motor de la Unión Europea franco-alemán, pero pues muchas exageraciones si queremos, pero de todos modos sin un liderazgo fuerte en ninguno de esos dos países y con finalmente una alternativa que es Giorgia Meloni, pero que no tiene los apoyos suficientes, pues hay efectivamente una sensación en este momento, pues sí, de falta de liderazgo en la Unión que es un poco preocupante dada la situación internacional.